Entonces necesitamos más tiempos como estos, en la adoración, ministración, deleitarnos delante de Dios, de dar el tiempo para que Dios se manifieste. Amén. Oigo, hermano, amén. Y entonces escúchelo bien. A partir del próximo domingo, este culto no va a comenzar a las 10. Va a comenzar a las 11. Porque el culto de hoy, con la administración que tuvimos, y fue diferente, este culto es otro. La administración del primero no es como la de esta, ni tampoco va a ser como el de las 6 de la tarde. El Espíritu Santo es dinámico. El Espíritu de Dios nunca repite un culto. Así que si usted quiere más, venga a las 6. Entonces el culto de las 8 terminó como a las 10. Y se supone que el de las 10 debe empezar a las 10. Y entonces de aquí en adelante necesitamos tiempo para los cultos, ¿verdad? No sé, a veces mi esposa me dice, hay hermanos que vienen de tan lejos para hora y media, ¿verdad? ¿Cuántos queremos más? Dije que ¿cuántos queremos más? Yo le estoy diciendo al Señor que yo quiero más. Quiero más de la palabra, quiero más unción, más amor, más poder. Y me está dando más. Entonces, ¿este culto cuándo empieza? ¿El próximo domingo? 11. De aquí en adelante, ya vamos a cambiar los letreros que están afuera porque ya todo se cambió, ¿verdad? Y en este año Dios va a hacer cosas grandes. 8, 11 y 6 de la tarde. Si no puede venir a las 8 o a las 11, venga a las 6 de la tarde, que el predicador es el mismo. El Espíritu obra de manera diferente. Entonces, el próximo domingo, ¿a qué hora le espero, hermano? Usted que viene a este culto, y si no se acuerda, y si viene a las 10, lo que va a pasar es que va a encontrar la parte final del culto anterior y va a quedarse al que se viene. Pues, cierto, que era a las 11, dice. Gloria a Dios. Y también esto ayuda, no está mi esposa aquí, esto ayuda con las hermanas que están en el área del bar, en el servicio, dar una pausa en el tiempo para que ellas también puedan venir, ¿verdad? Porque todos queremos recibir del Señor y todos necesitamos de Él. Gloria a Dios. Habrán personas esta mañana aquí que nos visiten por primera vez, aquí en Casa de Encuentro con Dios. Si usted está hoy por primera vez, bienvenido el joven, el Señor le bendiga. Aquí tenemos también otra joven, el Señor, bienvenidos. ¿Quién más está por primera vez hoy aquí en Casa de Encuentro con Dios? Permítanos saber de su visita por primera vez. Si por un instante tan solo levanta su mano, ¿verdad? Tenemos aquí el joven, también la joven, 2 personas. ¿Habrá alguien más que vino por primera vez hoy? Gloria a Dios. ¿Qué está faltando, hermana? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por el aplauso espontáneo que siempre damos en este tiempo de bienvenida a los amigos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludamos a los amigos una vez más que nos escuchan a través de las redes sociales, por YouTube, Facebook, ¿verdad? Siempre será bienvenido cuando llegue a estar aquí en Casa de Encuentro con Dios. Le aseguro que no es lo mismo por medio de las redes que de manera presencial. Es otro el tiempo. Aunque no les conocemos, le podemos amar en el Señor, en el amor de Cristo Jesús.
Gloria a Dios. Esta mañana de la palabra de Dios deseamos considerar el tema dos clases de fe. Dos clases de fe. Seamos advertidos. Dos clases de fe. Este tema nos lleva en las Escrituras a la carta de Santiago. Carta de Santiago, capítulo 2, los versos 14 al 26. Santiago, capítulo 2, verso 14 al 26. ¿Cuántos trajeron sus Biblias, verdad? A ver, los que trajeron su Biblia, ¿la pueden levantar? Gloria a Dios. Hay de todos los tamaños las Biblias, ¿verdad? Hay unas que son más grandes que otras, ¿verdad? Y hay unos que no sé qué han traído, pero están levantando, creo, el celular, algo así, ¿verdad? Una vez había una persona desesperada, en crisis, al punto de que estaba pensando quitarse la vida. Y era una mañana de un domingo. Y cuando iba allí bien confundido, turbado con todo lo que le estaba pasando, de repente vio pasar un hermano, creo que era un joven, ¿no? Y llevaba una Biblia. Y no se fijó tanto en el joven, sino en la Biblia que llevaba. Y pensó, yo necesito a Dios. De seguro que él va a una iglesia. Y entonces lo siguió. Porque le vio la Biblia, no el celular. Porque si ve un celular, a saber qué puede pensar. No es lo mismo ver un celular que ver una Biblia. Y ese día, ese domingo, siguiendo a este joven, entró a la iglesia. Y Dios cambió su vida. Amén. Y si no tiene Biblia, pues acérquese a la librería de la iglesia. Tenemos Biblias ahí, ¿verdad? Gracias por ese amén. Dos clases de fe. Este tema nos lleva en las Escrituras a la carta de Santiago, capítulo 2. Los versos 14 al 26. Vamos a participar de la palabra de Dios en este pasaje, todos. Así que le invito a leerlo de manera alternada. Yo comienzo en el verso 14 y ustedes continúan verso 15 y así hasta el verso 26 de manera alternada. ¿Está listo? No me falle, ¿verdad? Hermanos míos, diga hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ustedes. Y alguno de vosotros les dice, diga, les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha?
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dos clases de fe. Demos gracias a Dios por su palabra. Este tiempo, Dios, lo agradecemos de bendición siempre que podemos considerar de tu palabra eterna. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo de Dios, una vez más en este tiempo, ministres, rogamos a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Que tu palabra nos sea revelación. Gracias te damos por salvar, por edificar nuestras vidas con tu verdad. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, gloria a Dios. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia del viernes? Levanten la mano los que estuvieron, ¿verdad? Si no, voy a preguntar los que no estuvieron para no avergonzar a nadie, ¿verdad? Pero sí quiero saber los que estuvieron, porque a veces yo no los veo a todos los que vienen, aunque vienen, ¿verdad? Yo digo, pero el hermano no vino. Mi esposa dice, tú no lo viste, pero sí vino, ¿verdad? Levanten la mano los que vinieron el viernes. Aquí estuvimos en la búsqueda del Señor al iniciar este año, dependiendo de Él, consultando con Dios y confiando que Él nos afirma en este año, está con nosotros y vamos a ser bendecidos y prosperados. Usted que no vino, pues desquítese la próxima vigilia, que no sé cuándo, ¿verdad? Pero siempre habrá otra, por lo menos al inicio de cada año. Dos clases de fe. Es interesante notar que el autor de esta carta de la que hemos leído esta mañana es Santiago. Y espero que Santiago no crea que lo estoy llamando a él, ¿verdad? Estoy diciendo que el autor de esta carta es Santiago, el hermano del Señor Jesús. La religión popular enseña que la Virgen María no tuvo más hijos, que Jesús fue el único hijo, pero no es cierto. Dicen los evangelios que José no conoció a María, conocer en la intimidad, no la conoció hasta que hubo dado a luz al Hijo de Dios. Pero después de ese tiempo,
Jesús tuvo más hermanos. Y el autor de esta carta, ya esto es confirmado, ¿no? Dios me libre de decir desde este púlpito algo que no sea verdad. Ya esto es confirmado. El autor de esta carta es Santiago, quien fue el hermano del Señor Jesús. También llamado Santiago el Justo. Así lo llamaban a Santiago, el Justo. Qué buen apodo, ¿verdad? ¿Cómo le apodan a usted? A Santiago lo llamaban el Justo. El apóstol San Pablo hace mención de Santiago, el hermano del Señor. Y San Pablo dice de Santiago que Santiago fue testigo de una de las apariciones del Cristo resucitado. Testigo Santiago de una de las apariciones de Jesús resucitado. Y también San Pablo, al mencionar a Santiago, dice el apóstol San Pablo que Santiago era considerado columna en la iglesia en Jerusalén, juntamente con Pedro y con Juan. Y este Santiago, hermano del Señor Jesús, columna en la iglesia en Jerusalén, el justo, como lo llamaban, es el autor de esta carta de la cual hemos leído en esta mañana. Y en este capítulo 2, Santiago, el hermano del Señor, en estos versos 14 al 26, nos instruye sobre la fe. Pasaje que hoy consideramos bajo el tema, 2 clases de fe. Versos 14 al 26, ¿me está siguiendo? Llego al verso 26, empezando del 14 y nos vamos. Empezamos. Verso 14. Santiago, el hermano del Señor, instruyendo a los creyentes sobre la fe. Dice Santiago, verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago, el hermano del Señor, dirigiéndose a los creyentes, les dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en este versículo 14, Santiago, el hermano del Señor, plantea 2 preguntas a los creyentes. La primera, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Con esta pregunta, Santiago quiere decir que si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, esto de nada le aprovechará. O sea, el que dice, diga el que dice. Porque hay muchos que dicen, no, yo sí creo, dice. Yo sí creo. El que dice que tiene fe, pero no tiene obras conforme a su fe, no sacará ningún provecho. ¿Queremos que nuestra fe nos aproveche? Uy, mi hermano, está grave esto. Estoy preguntando, no me falle, vamos a ver. ¿Queremos que nuestra fe nos aproveche? ¿Queremos que nuestra fe nos sea de bendición y nos haga bien? Entonces debemos tener obras, diga obras. Debemos tener obras conforme a nuestra fe. Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras conforme a su fe, no sacará ningún provecho.
La segunda pregunta que plantea Santiago, el hermano del Señor, a los creyentes es: ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Y con esta pregunta, Santiago quiere decir a los creyentes que el que dice que tiene fe pero no tiene obras conforme a su fe, esa fe que no tiene obras no le podrá salvar. Déjeme repetirlo. El que dice que tiene fe pero no tiene obras conforme a su fe, esa fe que no tiene obras no le podrá salvar. A continuación, en los versos 15 al 17, ¿me está siguiendo? Ya voy del verso 15 hasta el 17. En el verso 26 nos vamos. Y si quiere más, regreso al culto de las 6. A continuación, en los versos 15 al 17, Santiago nos ilustra lo que está diciendo. Verso 15 al 17. ¿Me está siguiendo? Qué gran maestro, Santiago, el hermano del Señor. Claro, ¿cómo no iba a salir un gran maestro si era el hermano del mero mero? El hermano del maestro de los maestros. Entonces, mire, Santiago es un gran maestro. No le podemos invitar aquí a Casa de Encuentro con Dios, pero por lo menos tenemos su carta. Entonces, como todo un gran maestro, ¿sabe lo que está haciendo Santiago? Santiago primero fija dos grandes verdades acerca de la fe y luego las ilustra. Nos da una ilustración para dejar más claro todavía estas dos grandes verdades. ¿Cuáles son las dos grandes verdades que Santiago ha dicho acerca de la fe? Una fe que no tiene obras no aprovechará de nada. Dos, una fe que no tiene obras no puede salvar. Entonces Santiago quiere ilustrar esto. ¿Y cómo lo ilustra? Ahí viene la ilustración, la situación de vida, mi amada esposa. Verso 15 al 17. Dice: si un hermano, la ilustración de Santiago tiene que ver con un hermano y una hermana. Y si un hermano o una hermana están desnudos, unos hermanos en la indigencia, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de entre vosotros les dice, ¿qué les dice? Están desnudos, necesitan alimentos. Y alguno de vosotros les dice, les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago, el hermano del Señor, ha dicho: el que tiene fe pero no tiene obras conforme a su fe, esto de nada le aprovechará. Y también ha dicho: si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, esa fe que no tiene obras no le podrá salvar. Y a reglón seguido la ilustración. Un hermano que está desnudo, una hermana, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. O sea, es una pareja, por así decirlo, un hermano, una hermana, que necesitan ropa y necesitan alimento, mantenimiento. Y alguno de vosotros, dice Santiago, les dice a estos hermanos que necesitan ropa, necesitan de comer. Alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos.
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amados, la fe que solo dice yo creo, pero no actúan conforme a su fe, es muerta en sí misma. La fe que solo se queda en palabras, diciendo amén y gloria a Dios, pero no actúa, no tiene obras conforme a lo que cree. Esta fe es muerta en sí misma, no aprovecha para nada, ni tampoco puede salvar. Verso 18 al 20. ¿Me está siguiendo? Verso 18 al 20. Pero alguno dirá, nunca faltan entre los hermanos en las iglesias como esto, que usted está diciendo la cosa, pero algunos dicen, sí, pero hay unos que les gusta argumentar, les gusta responder. Y Santiago también tiene en mente a los respondones. Entonces dice Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago sigue diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En estos versos 18 al 20, Santiago, el hermano del Señor, resalta tres cosas de la fe que no tiene obras. Tres cosas de la fe que no tiene obras. Y si no ha apuntado nada, pues por lo menos apunte esto. Tres cosas que Santiago resalta de la fe que no tiene obras. Lo primero, verso 18, dice Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo primero que Santiago resalta en estos versos es la fe que no tiene obras, no se la puede mostrar. La fe se muestra, se hace visible por las obras. Pregunta, ¿cómo alguno de ustedes, cómo alguien puede ver la fe que yo tengo? El que tenga oídos para oír, oiga. La fe se hace visible. La fe se muestra por las obras conforme a dicha fe. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago. No se puede. Yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se hace visible, la fe se muestra por las obras conforme a dicha fe. Verso 19. Lo segundo que Santiago, el hermano del Señor, resalta sobre la fe que no tiene obras. Verso 19.
¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creemos que Dios es uno? Un solo Dios, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En este verso 19, lo segundo que Santiago, el hermano del Señor, resalta sobre la fe que no tiene obra es: la fe que no tiene obras es como la fe que tienen los demonios. El que tenga oídos para oír, oiga. El creyente que dice tener fe, pero no tiene obras conforme a su fe es semejante a la de los demonios, que creen en Dios y tiemblan, pero sus obras no son conforme a la fe. Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es como la fe de los demonios. Los demonios, pastor, ¿los demonios tienen fe? Sí, ellos creen. Los demonios tienen una fe muerta, igual a la fe de los que dicen que creen, pero no tienen obras conforme a su fe. Verso 21 al 24. ¿Me está siguiendo? Yo dije que llego hasta el 26 y me voy. Ya voy de una vez del 21 al 24. Esto ya se acaba. Ya casi. Verso 21 al 24. Sigue diciendo Santiago, el hermano del Señor. En estos versos 21 al 24, Santiago nos dice que fe, gloria a Dios. Acabé de decir hace poco que Santiago era un gran maestro, ¿no? Porque Santiago está que le da, y le da, y le da. La fe que no tiene obras está muerta. Una fe que no tiene obras conforme a su fe es como la fe de los demonios, y está que le da, y hombre vano. Y entonces Santiago, que es un gran maestro, y como es una carta, Santiago está diciendo, cuando se lea esta carta, como nosotros estamos leyendo aquí en esta mañana, puede ser que alguno diga, pero Santiago, muéstranos cuáles son las obras de la fe. La fe que tiene obras. ¿Cuáles son estas obras? Y entonces aquí vienen precisamente estos versos. Los versos 21 al 24, Santiago, el hermano del Señor, nos dice en primer lugar que la fe, diga la fe obra. ¿Cuáles obras? La fe obra en obediencia a Dios. La fe obra en obediencia a Dios. Verso 21 al 24, ahí está, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció, diga ofreció, a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe obra. ¿Cuáles son las obras de la fe? La fe obra en obediencia a Dios. ¡Gloria a Dios! La fe obra en obediencia a Dios. Ahora escuche. Hebreos 11, 17 al 19.
nos explica bien explicadito estos versos 21 al 24 que nos están hablando de Abraham. Bien explicado estos versos 21 al 20. ¿Yo para qué lo voy a explicar si Hebreo lo explica mejor que yo? Verso 21 al 24, los que acabamos de leer, bien explicado en Hebreos 11, verso 17 al 19. Ahí está la explicación. Bien explicado. Hebreos 11, verso 17 al 19. ¿Lo encontró? La explicación dice, por la fe, diga por la fe. Abraham, cuando fue probado, diga cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su único hijo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, verso 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso, gloria a Dios, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Verso 17, que ya leímos, dice, por la fe Abraham cuando fue probado. ¿Qué prueba, hermanos? Tremenda la prueba de Abraham. ¿Qué fue la prueba? Miren, Dios nos prueba a todos. ¿Qué quiere decir a todos? A usted, al pastor, al líder, al joven, al adulto, al anciano. Dios prueba a todos. Dios nos prueba a todos con la prueba de la obediencia. Y entonces dirá Dios, ¿me obedecerá Carlitos o no? Dios nos va a probar. Nos prueba a todos. ¿Me obedecerá José o no? Mira qué prueba la de Abraham. Un día Dios le da un mandamiento. La obediencia nos prueba a todos. Y Dios le está diciendo a Abraham, mira, una mañana, toma a Isaac, tu unigénito. Los énfasis de Dios para Abraham es como que le está diciendo, mira, yo sé lo que te estoy diciendo. Porque le está diciendo, mira, toma a tu hijo, el único que tienes, a ese que amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Obedecería o no obedecería Abraham? La fe es probada. Abraham obedeció. El padre de la fe. Porque si no obedecía, nunca hubiera sido llamado el padre de la fe. Porque la fe es probada. Dios nos prueba a todos con la obediencia. Pero Abraham obedeció, dice, pensando, ¿no? Este Abraham sí que se las sabía todas, ¿no? Bueno, dijo Abraham, yo lo sacrifico al muchacho. Y por poco lo hace. Pero dice él pensando que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dios nos prueba a todos con la prueba de la obediencia. La fe obra en obediencia a Dios. ¿Me obedecerá Luis? ¿Me obedecerá Marta? La fe obra en obediencia a Dios. La fe obra en obediencia a su voluntad. La fe obra en obediencia a su palabra. ¿Por qué? Dirá alguno. ¿Por qué yo vengo a los cultos el domingo? Ay, que usted es el pastor, pues tiene que estar.
¿Por qué yo no me pierdo la enseñanza de los miércoles como muchos de ustedes que se la pierden? Y yo estoy allí. ¿Por qué? No perder los cultos. La fe obra en obediencia a la palabra de Dios. No dejando de congregarnos. Este ya está en rojo, pero sigue funcionando. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dígale que está a su lado, pero dígale así para bendecirlo. Dígale, congrégate. ¿Sí le dijo? Dígale, ahora dígale con más énfasis, dígale, te veo el miércoles. ¿Sí se lo dijo? Usted le dice, pastor, ¿y cómo le voy a decir te veo el miércoles si yo no vengo? Bueno, haga el propósito. Haga el propósito y dígale, te veo el miércoles. La fe obra obedeciendo a Dios, su palabra, su voluntad. ¿Por qué yo diezmo? Ah, pastor, usted diezma. Claro que yo diezmo, los pastores diezmamos. Llame al distrito Costa de las Asambleas de Dios, porque esta iglesia es casa de encuentro con Dios de las Asambleas de Dios del Ecuador. Pertenecemos a una organización. Tenemos credenciales de una organización a nivel nacional. Usted diezma, pastor, si llame al distrito Costa de la Asamblea. Yo soy miembro de la iglesia tal y yo quiero saber si mi pastor Medina diezma. Ahí le van a dar los reportes. A lo mejor por este caso no le van a decir cuánto diezmo. Pero van a decir que los pastores, Natanael, los pastores, Agner, los pastores y la iglesia también diezman. Porque en la organización hay que sacar un diezmo de la iglesia también para apoyar y sostener la obra a nivel nacional. ¿Por qué yo diezmo? ¿Por qué una ofrenda, una primicia? Porque al pastor se le ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué ofrendar? ¿Por qué dar? La fe obra obedeciendo la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y dice Dios, derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Traed todos los diezmos al alfolí. Y alguien dijo todos, quiere decir todos. Y alguien dijo también todos, quiere decir que hay que traer todos los diezmos. Porque a veces hay unos que traen una parte nomás. No, eso no es todo. Pues. Traed todos los diezmos al alfolí. La misma palabra dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. O sea, eso no se le ocurrió al pastor Santiago cuando predicó sobre las primicias. No es que la palabra dice, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Y dice, da. ¿Por qué ofrendamos? Porque dice, da, da, y se os dará. Medida buena, remecida, apretada y rebosante volverá a dar en vuestro regazo. ¡Gloria a Dios! La fe obra. La fe se hace visible por las obras. ¿Ese joven es de fe o no? ¿Esa mujer es de fe o no? Dice, tranquilo, déjame verlo nomás. ¿Qué hace, qué no hace? La fe se muestra por las obras. Obedece la palabra de Dios. Y pudiéramos decir mucho más, ¿verdad?
Pero mejor vamos a la pregunta. A ver, hermanos. ¿Es un hombre de fe? Como que las mujeres dicen amén. Si yo estoy preguntando a los hombres. ¿Qué pasó, hermanos? No puede ser que yo esté entre varones incrédulos aquí, pues, hermano. ¿Es un hombre de fe? A ver las hermanas, ¿cómo nos va con las hermanas? ¿Es una mujer de fe? Es sencillo. ¿Es un hombre de fe? ¿Es una mujer de fe? Es sencillo. ¿Obedece o no obedece? Las obras de la fe obedece la palabra de Dios. Y en la obediencia, escúchelo bien, más de uno necesita escuchar esto. Y en la obediencia vamos a ver señales y prodigios, las maravillas de nuestro Dios. Entonces yo como pastor oro cuando sé de las necesidades de ustedes. A veces hay hermanos que se acercan al terminar el culto y allí mismo yo oro. Entonces como pastor yo oro y entonces estaba orando por un bebé para una pareja que ya tiene años y no tiene bebé. De vez en cuando me los encontraba, muy pocas veces, pero me los encontraba y les decía, estoy orando por eso. Gracias, pastor. Y no viene el bebé. No viene el bebé. Pero luego yo sé, el hombre siéndole infiel a su esposa, la fe obra en obediencia a la palabra de Dios, que en la obediencia hay señales, milagros y prodigios. Verso 25. ¿Me está siguiendo? Llegamos hasta el verso 26 en la consideración de este pasaje. Entonces vamos ahora al verso 25. Dice Santiago, el hermano del Señor: asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Gloria a Dios. En este verso 25, Santiago nos dice que la fe obra creyendo, diga creyendo. La fe obra creyendo en el poder de Dios por el testimonio de lo que Él ha hecho y colabora con sus propósitos. Permítame repetirlo. La fe obra. Primero, obra, hemos dicho, obedeciendo, conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios manda. La fe obra creyendo en el poder de Dios por el testimonio de lo que Él ha hecho y colabora con sus propósitos. Por esto dice el verso 25:
Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Yo no le voy a explicar este verso, porque hay un pasaje que lo explica mejor que yo. Entonces vamos al pasaje que lo explica. Josué 2, explica bien explicadito este verso. Josué capítulo 2, vamos a la historia del verso 25. Josué capítulo 2, verso 9 al 11. Cuando esté en el pasaje, dígame. Dice estos versos, ¿no? Josué capítulo 2, verso 9 al 11. Palabras de Rahab. Está diciendo, sé, diga sé. Ella tenía certeza, ella tenía convicción. Está diciendo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Verso 10. Porque hemos oído, diga hemos oído. Hemos oído. Ay, hermanos. Es importante. Y hoy más que nunca, es importante dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Hermano, en este tiempo, cuando se están escuchando muchas cosas, muchas tonterías, la iglesia no puede tener la boca cerrada. No. Estos tiempos más que nunca son tiempos para estar dando testimonio de lo que ha hecho y hace Dios. Y Rahab la ramera está diciendo, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, diga oyendo esto, hay que dar testimonio. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En la ramera Rahab había tal convicción de fe que ella decía, es que yo sé que Dios ha entregado esta ciudad a Jericó, aunque sus muros de protección eran muy altos y anchos. Ella decía, no, yo sé que ya Jericó no había caído, pero ella decía, es que yo sé que ya Dios se las ha entregado. Mire, escúchame. Nadie en Jericó, solamente Rahab, nadie más creía que los muros de Jericó, altos y anchos, pudieran ser derribados. ¿Quién? Pues? Usted ha visto esas películas, ¿verdad? De conquista. De vez en cuando, pues yo le digo con mi esposa, vamos a ver una película. Y entonces vemos una película. Y a veces ella se queda dormida, ¿verdad? Y de repente se despierta y dice, no, pero me quedé dormida. Dice, ¿y por dónde va? Yo, pues mi amor, que usted se quedó dormida, pues yo qué puedo. Y en esas películas, usted se ha dado cuenta, esas películas de conquistas, cuando hay murallas, un ejército contra otro. Y cuando van contra esas murallas, ¿qué hacen? ¿Ha visto algunas escenas? ¿Qué hacen? Cogen unas carretas, cogían unos troncos enormes, ¿no? Y entonces iban contra esos muros.
si usted se fija en las escenas, esos muros, se ven muros no muy anchos, ¿no? Y entonces, altos sí, pero no muy anchos. Entonces, con un impacto, con otro impacto, cuando rompieron los muros. Jericó, en Jericó nadie creía que esos muros podían ser derribados. ¿Sabe por qué? Porque no solamente que eran altos, eran anchos. No eran muros de 1 metro de ancho. Los arqueólogos que han encontrado los restos de los muros de Jericó dicen que esos muros eran tan anchos que por encima de esos muros fácilmente podrían rodar 3 filas de carros. O sea, era un muro de 3 carriles. Anchos. Nadie creía que esos muros podían ser derribados. Pero Rahab, por el testimonio de lo que Dios había hecho. No, es que Dios hizo secar el Mar Rojo. El pueblo pasó en seco cuando salió de Egipto. Og y Sehón, reyes amorreos, eran reyes muy poderosos. Y Dios también los entregó en manos de su pueblo. Por todo esto que había oído, Rahab creyó en el poder de Dios. Y dijo, esta ciudad yo sé que Dios la ha entregado. Porque Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Amados, el punto es que la fe obra, como la fe de Rahab, creyendo. Diga creyendo. La fe obra creyendo en el poder de Dios por el testimonio de lo que Él ha hecho. Y colabora con sus propósitos. Es la fe que dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. La fe que cree en el poder de Dios por lo que ha oído, los testimonios de Dios, de lo que Él ha hecho, es la fe que le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y obrando, creyendo en el poder de Dios, empieza a dar pasos sobre las aguas de un mar agitado. La fe obra creyendo en el poder de Dios por su testimonio. En el primer culto no me acordé del apellido, pero en este culto el Espíritu me trajo el apellido. Ahorita me vi. Callanga. Puede ser que usted pueda entrar en Facebook, ministro, pastor Callanga, África. En la superintendencia, que mi esposa dice que estudie, siempre habla de la superintendencia, pero es que fueron 8 años, sí. En la superintendencia fuimos a Portugal, a una convención a nivel mundial, grandes conferencistas, grandes predicadores. Y allí estuvo este ministro, Callanga. Tiene una iglesia en África. Y es admirable, es sorprendente el testimonio que él tiene, ¿verdad? Una fe que actúa, las obras de la fe, creyendo en el poder de Dios. Y entonces este ministro Callanga, voy a intentar escribirle, puede ser que alguna vez lo traigo aquí, y le voy a decir, de este yo le hablaba. A lo mejor viene, no sé. Una noche, este hombre de Dios regresaba muy agotado, cansado. Allí en África, donde él tiene la iglesia, su casa estaba hacia la parte de atrás. La iglesia, su casa hacia la parte de atrás. Y entonces él está regresando una noche después de una actividad allí en el África, selva,
está bien cansado, agotado, y ya está llegando. Y está tan cansado que llegando a la iglesia, su casa está atrás, enfrente hay una gran laguna. Para llegar a su casa, él tiene que rodear, ir rodeando toda esa laguna grande, buscando la parte de atrás de la iglesia, ¿no? Pero está tan agotado y está tan cansado, y entonces por un instante así, a mí a veces me han venido unos pensamientos medio locos también, ¿verdad? En su cansancio él dice: Señor, estoy tan cansado que ay, Señor, no hay nadie, es de noche, oscuro. Qué lindo sería, Señor, si, creyendo en el poder de Dios, si yo pudiera cruzar la laguna, línea recta, me ahorraría todo eso. Y estoy cansado, Dios. Y ahí está. Y de repente viene la voz aquí adentro. ¿Cuántos saben oír la voz de Dios? ¿Cuántos quieren aprender a oír la voz de Dios? ¿Quiere un estudio, aprender a oír la voz de Dios? No quiere. Si usted quiere, yo lo preparo. ¿Cómo aprender a oír la voz de Dios? ¿Cuántos quieren el estudio? No. Y entonces ahí agotado, cansado, si yo pudiera cruzar en vez de rodear, viene la voz allá adentro, ¿no? Le dice la voz de Dios allá. Le dice: pues crúzale, vamos, ándale, cruza, intenta. Y entonces dice: cierto, dice él, es de noche, nadie me va a ver, no tengo temor de hacer el ridículo, porque estoy aquí solo. Y la voz diciendo: hazlo, vamos, estás cansado. Y entonces él empieza a meterse en esa laguna. Y ahí va. Y sigue avanzando. Y él dice: no sé, yo no sentí el agua, dice. Sentía bajo mis zapatos, bajo mis pies, el agua firme. Y yo mejor ni miraba, dice. Yo lo que miraba es al frente donde quería llegar. Y llegué. Ministro Cayanga, búsquelo en Facebook, redes, Google, ese busca mejor. Al siguiente día, el culto en la iglesia y todo, se terminó el culto y entonces despidiendo a los hermanos. Y él tenía que regresar para otra actividad. Pero ahora ya era de día, ya los hermanos se estaban despidiendo, los hermanos también estaban buscando sus diferentes direcciones. Y entonces le vino el pensamiento otra vez, ¿no? Esa voz dice, bueno, el pensamiento de él decía: pero yo crucé esta laguna anoche, porque a los hermanos no les dijo nada. Él no les dijo a la iglesia: mire, yo, hermano, me pasó esto anoche, que yo caminé, que estaba agotado, y que yo le dije a Dios y que Dios me habló. No les dijo nada a los hermanos, pero entonces ya ha terminado el culto, es de día, los hermanos se están yendo, él se está despidiendo, tiene que regresar otra vez. Y él dice, piensa: pero yo anoche caminé sobre este lago. Sí, ahora es de día, ahora los hermanos me están viendo. Pero si yo caminé anoche, pero ¿por qué ahora tengo que rodearlo? Y él dice, sin que los hermanos me vieran ni les dije nada, yo empecé otra vez ahí quedito a meterme otra vez. Y conforme avanzaba y avanzaba, los hermanos que estaban al otro lado empezaron a abrir los ojos. Mirad lo que el pastor está haciendo. La fe obra creyendo en el poder de Dios. Conforme a lo que ha oído,
conforme a su testimonio de lo que ha hecho y colabora con sus propósitos. ¿Cree en Dios? No es la pregunta. A ver, esta es la pregunta. ¿Cree en el poder de Dios? ¿No me escuchó? Le pregunto que si usted cree en el poder de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos dicen creer en el poder de Dios. Pero cuando se trata de actuar conforme a ese poder, actuar creyendo en ese poder, ahí es cuando se vacila, se duda. La duda, siempre enemigo de la fe. La fe actúa creyendo en el poder de Dios. Verso 26, se acabó esto. ¿Quiere más? Venga al culto de las 6 de la tarde. Ningún culto sale igual, porque el Espíritu de Dios es dinámico. El Espíritu Santo nunca repite un culto. Verso 26, el último verso de este pasaje en Santiago 2, ¿qué dice? Gracias por ponerlo. Cerramos con esto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por tercera vez, Santiago, el hermano del Señor, por tercera vez nos dice en este verso, la fe sin obras está muerta. La primera vez lo dice en el verso 17 de Santiago 2. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La segunda vez lo dice en el verso 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y por tercera vez en este verso 26, Santiago dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dos clases de fe. ¡Viva! O muerta. La fe viva tiene obras, actúa conforme a lo que cree. La fe muerta solo se queda en palabras, no tiene obras, no obedece, no actúa creyendo en el poder de Dios. La fe muerta es como la fe de los demonios y están condenados porque la fe muerta no puede salvar. Asegurémonos. Ayúdeme a terminar este mensaje, ayúdeme. Dígale que está a su lado, dígale, asegúrate. ¿Sí se lo dijo? Asegurémonos de que nuestra fe sea una fe viva. Amados, iglesia, casa de encuentro con Dios, que en este año 2023, por nuestra fe, trascendamos. Que en este año 2023 nuestra fe nos aproveche. Que en este año 2023 por nuestra fe seamos bendecidos. Y así será, así será. Si a lo largo de este año, día a día, semana a semana, mes a mes, mostramos nuestra fe por nuestras obras, obedeciendo, actuando, creyendo en el poder de Dios. Que así sea. Amén. Le invito a ponerse de pie, mi amado. Queremos orar. Yo creo que en esta mañana
Bueno, yo creo algunas cosas en esta mañana. En esta mañana, como pasó en el primer culto, Dios va a obrar de muchas maneras. Pero esto es para el que lo cree. La fe que obra creyendo en el poder de Dios. Démosle gracias a Dios. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias. Señor, por tu palabra en esta mañana creo que podemos comprender un poquito más de la fe preciosa que tenemos, la fe preciosa que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, porque todos tenemos que pasar la prueba una y otra vez de la fe que obedece tu palabra, que obedece tu voz, que obedece tus mandamientos. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer en este año como iglesia, en lo personal, en una fe que actúa creyendo en el poder de Dios, por lo que hemos oído, por tus testimonios, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le invito en esta mañana, iglesia. Aquí está este altar, ¿verdad? ¿Tiene un problema, una crisis? ¿Con qué está luchando? ¿Cuál es su necesidad? Actúe en fe en esta mañana. Y yo le invito a venir aquí delante de este altar. Venga creyendo. No venga delante de mí porque si usted viene delante de mí no va a pasar nada, pero si usted viene delante de Dios, eso es otra cosa. Yo solamente soy el mensajero. Yo solamente hago lo que el jefe me dice. Haz la invitación, pues eso hago. Pero esta es una mañana para ver la gloria de Dios, creyendo en fe. ¿Cuánto hemos oído de Dios? Dios es maravilloso. Dios hace maravillas, Dios hace cosas increíbles. No hay como el poder de Dios. Entonces venga, porque el venir es un acto de fe, creyendo. Bueno, yo paso, yo creo, voy. Aquí está el altar. Gloria a Dios. Y vamos a unirnos a un canto que dice: ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios por victoria. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios por victoria. Ten fe en Dios. Dígalo. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios por victoria. Ten fe en Dios. Y ahora diga: si tengo fe. Dígalo. Si tengo fe. Si
tengo fe por victoria, si tengo fe. Hay que decirlo. Si, no le escucho. Si tengo fe. Si tengo fe por victoria, si tengo fe. Dígalo al Señor. Si tengo fe. Si tengo fe. Dígalo. Si tengo fe por victoria, si tengo fe. Y aquí estamos, Señor, en esta tarde, creyendo en tu poder. Tú eres Dios. Exalte a Dios. Diga al Señor, tú haces cosas grandes. Haces prodigios y maravillas. Así que aquí en esta mañana, en este altar, venimos delante de ti. Damos un paso de fe, creyendo, Señor. Gloria a Dios. En fe, en la obra de tu poder. Tú abres puertas que parecen cerradas. Tú haces milagros de sanidad. Oh Señor, empieza a declarar, hermano, sobre su necesidad, sobre su petición, sobre su problema. Empieza a declarar, sea específico, diga: Señor, por la necesidad de mi hijo yo tengo fe. Por mi familia, Señor, en crisis yo tengo fe. Por mi matrimonio, que a lo mejor se está destruyendo, diga: Señor, tengo fe. Empieza a declarar, diga: Señor, por ese trabajo lo necesito. Señor, por ese trabajo aquí estoy creyendo, tengo fe. Por mi sanidad, por mi familia, por mis hijos. Señor, te creo. Tengo fe, Señor. Creo en tu poder para suplir mi necesidad. En tu poder que se glorifica, Señor, en mi vida, en mi ruego, en mi clamor a ti en esta mañana. Y dile: gracias, Señor. Creo, Señor, que tú me das la victoria. Dígalo una vez más: sí tengo fe. Dígalo. Sí tengo fe. Sí tengo fe. Sí tengo fe por victoria. Sí tengo fe. Sí tengo fe. Sí tengo fe, créalo. Sí tengo fe por victoria, sí tengo fe. Y ahora levante su mano en la presencia de Dios. Ya no es tiempo de pedir. La fe agradece por anticipado. Así es la fe. Agradece por lo que viene, por lo que Dios va a hacer. Ahora solamente dele gracias a Dios. Diga: gracias, Señor. Gracias, Señor. Diga: Señor, tú me das la victoria. Gracias, Señor, por lo que viene. Gracias, Señor. Tu poder me va a sanar. Esa puerta se va a abrir. Ese trabajo, Señor, me lo van a dar. Gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor. Tú me das la victoria sobre mi petición, sobre mi problema. Gracias, Señor. Tú te glorificas. Solamente dele gracias a Dios. Solamente dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Y mientras usted está diciéndole gracias, yo voy a decir la palabra con autoridad en el nombre de Jesús. Solamente dele gracias. Usted diga: gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú me das la victoria. Gracias por lo que viene. Lo veré, lo voy a ver. Tú lo haces. Gracias, Señor. Y yo digo ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así como has creído. Así como has creído. Sí. En el nombre de Jesús. Como has creído,
así como has creído, así te sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así sea para la gloria de Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso. Celebre. Crea la victoria de Dios. Creyendo en su poder. Gracias. Dele gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios. Tú lo haces, Señor. Hecho está. Hecho está. Una vez más. Por tu poder. En tu nombre. Y para tu gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta mañana yo quiero orar por todo aquel que dice: pastor, no estoy seguro de ser salvo. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y si no está seguro de su salvación, de su alma, repita esta oración por salvación. Dice la palabra de Dios: hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Usted que me escucha tal vez en las redes sociales, por este video en YouTube, no está seguro de su salvación, allí donde está también puede repetir esta oración que aquí vamos a hacer por salvación del alma. Ahora lo hacemos y decimos, repite esta oración: Señor Jesús. Diga: Señor Jesús, esta mañana te invoco por la salvación de mi alma. Diga: Señor, soy un pecador. Te he fallado de muchas maneras. Señor, perdóname. Con tu preciosa sangre, límpiame de todos mis pecados. Y diga: Señor Jesús, ven a mi vida. Cámbiame, sálvame, ayúdame a seguirte de verdad. Y diga de todo corazón esta mañana, y usted que está escuchando por la señal de YouTube, diga de todo corazón en esta hora: Señor, por la fe, te recibo en mi corazón como mi Salvador y te doy las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Es muy importante para mí como pastor poder saber quién de ustedes hizo esta oración conmigo por primera vez. Si usted repitió esta oración, la que acabamos de hacer por salvación, y lo hizo por primera vez, levante su mano un instante para poder ver su mano. Dios te bendiga, joven. El Señor te bendiga. Veo tu mano levantada. El joven también. Dios te bendiga. El Señor también le bendiga. Veo su mano levantada. Hay 1, 2, 3 manos. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, yo recibí al Señor? Yo repetí la oración que usted hizo por primera vez, ¿no? Hay un instante más para levantar la mano. ¿Habrá alguien más? Dijo el Señor: el que me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar a él delante de mi Padre. Pero el que se avergüenza de mí, dijo Jesús, en esta generación pecadora, yo también me voy a avergonzar de él en el día de la gloria de mi Padre Celestial. No hay nada más precioso, más grande que saber identificarse en esta vida con Jesús. Habrá alguien más que no ha levantado su mano, pero hizo la oración por primera vez y aún puede levantar su mano. Si aún no lo ha hecho, puede hacerlo.
Hay un instante más para levantar su mano si repitió la oración por primera vez. Bien. Yo voy a rogar que las personas, la joven que levantó su mano, el joven, venga con toda confianza aquí al frente, aquí con el amigo que está adelante. Quiero orar para ustedes de una manera más personal. Esta oración no la tienen que repetir. ¿Cómo te llamas? Natalie. ¿Tu nombre no es? Alejandro Alfredo. Padre tengo una guía, personalmente yo he escrito esa guía, se titula Un Nuevo Comienzo. Entonces ahí abajo en la guía dice José Medina, porque ese es mi nombre. Solamente le pido un favor, esta guía es un regalo, pero ahora en la tardecita o en la noche, tal vez antes de acostarse, solo empiece a leer esta guía, empiece a leerla ahora. No es lo mismo si la empieza a leer mañana, tiene que empezar a leerla para empezar a leer. Al curso de la semana yo le voy a llamar para ver cómo ha ido con la lectura. Es una guía para ayudarnos a crecer espiritualmente en la salvación de Dios. Entonces, con mi hermano Ronnie, que está allá, él te va a entregar esta guía. Es un regalo, es un obsequio. Y va a tomar tu nombre. Dios te bendiga. Amén. Vamos allá con mi hermano Ronnie y lleven este regalo. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Fuerte ese aplauso. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya les dije que este culto va a comenzar ¿a qué hora? Claro, claro. Porque queremos más cultos como estos. Más ministración, más del poder de Dios, porque hay más. Hay mucho más. Esto recién comienza. Aquí no van a caber los que van a querer entrar. Y ya algo haremos, ¿verdad? Tumbaremos las paredes, no sé, pues. Vamos a prepararnos para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor. Voy a rogar los hermanos que nos ayudan en esta parte del servicio, como hicimos en el primero. Los hermanos que van a recibir las ofrendas y los diezmos van a pasar aquí al frente. Gloria a Dios.